de biología, no tengo muy claro el registro hasta dónde llegamos. Perdón, de química. Ya revisamos ácidos carboxílicos con ustedes, ¿cierto? Chicos. Listo, ya. En cuanto a lípidos, ¿ya revisamos también con ustedes o nos hace falta esa clase? ¿Nos hace falta esa clase de lípidos? Chicos, repito, ¿la clase de lípidos ya habíamos estudiado o todavía no? Ya, ya, chévere, gracias. Entonces hoy vamos a revisar eso. Esperemos un segundito que se abra el documento y damos de inicio a la clase. Mientras tanto, voy a tomar asistencia, porfa, estar pendientes. A ver, amores, ¿está conectada? Amores, no, listo. Cárdenas, gracias. Chancusi, gracias. Chicaiza, muy bien. Cóndor, Cruz, Darquea, Gavilanes, listo, Gavilanes no está. A ver, Logacho, Molina, ya. Ortiz, no está. Pérez Jocelyn, Pérez Kenneth, Kenneth, ¿está conectado? No, listo. Rosero, listo. Allison, Pozo, Inaucho, Vega, Allison, García, Alexis, listo. Zapata, Moreno, listo. Sanguano, listo. Eso es la lista.
al fin de unos 10 minutos antes vuelvo a verificar por si ya se hayan conectado el resto. Y quien no esté, pues simplemente marcará como buen día. Es muy bien, de una vez registrada. A ver, ahora sí, empezamos entonces. Bueno, veamos, compartamos pantalla. Chicos, recuerden no desactivar sus cámaras. Listo, estamos con la presentación. Como les mencionaba, hoy vamos a tener un tema o una clase que es de química, hace referencia a los lípidos, es decir, a la grasa que puede tener el cuerpo y en donde se lo puede encontrar pues en tanto animales como plantas. En este momento nosotros vamos a estudiar estos compuestos. Bien, como les hacía referencia, los lípidos son un grupo heterogéneo. ¿A qué hace referencia a esto? El grupo heterogéneo pues significa que no se puede mezclar, es decir, que con el agua, que con cualquier otra sustancia se va a dividir, se va a separar, ¿sí? En cuanto a su característica principal es que la mayoría de los lípidos son hidrófagos. ¿Qué quiere decir esto? Hidro, agua, fobas, temor, miedo. Entonces aquí es lo que hace referencia a que no se van a unir con el agua, van a repeler, van a separarse, se van a aislar. Es por ello que se le conoce como hidrófobas, ¿sí? En cuanto a algunos lípidos son solubles en solventes orgánicos y esto es importantísimo, es que sirven como reserva energética, ¿sí? Entonces ya vamos a ver cuándo la utilizan, en qué momento se emplea y en dónde se guardan esta reserva energética de los lípidos. Bien, tenemos como funciones en la función energética como forma principal y quienes tengan su libro podemos encontrar en la página, déjenme encontrar, en la página de estaba por aquí. Listo, en la página 121 ustedes pueden encontrar las funciones de los lípidos. Quienes tengan el libro, ubicarse en esta página, por favor. En la página 121 encontramos de que la función de reserva energética lo utilizan muchísimo los animales, por ejemplo, los que hacen hibernación. Ellos son quienes realizan o tienen unas reservas muy altas de energía. Es decir, por ejemplo, los osos, casi la mayoría de osos grises, casi de Estados Unidos, de Norteamérica, de Europa, todos estos osos realizan este tema de hibernación. Asimismo, nosotros también tenemos aquí en el Ecuador eh, los lobos marinos, que ellos también necesitan una capa de grasa corporal específica para mantener su temperatura adecuada. Entonces es por ello que necesitan esta reserva energética para no morirse de frío, no morirse ¿cómo se llama? Esta acción de la disminución de temperatura muy abrupta, hipotermia. Entonces estas plantas, estos animales utilizan o se alimentan muchísimo de salmón, en este caso hablo de los osos, muchísimo de salmón porque estos son altos en calorías y lo que les sirve es para guardarla
y cuando estén en esta etapa en la etapa de hibernación, pues la empiezan a usar. Es por ello que tienden a ser muy gordos, tienden a sobrepasar su tamaño por este tema de la alimentación. Y luego esta grasa que está incorporada obviamente en su cuerpo la van usando de a poco según la necesidad del organismo. Entonces así pueden soportar largas horas sin lograr alimentarse. A ver, Tati, que me escriba por interno, porfa, para escuchar o leer su inconveniente. Lisbeth, listo. Que haga una captura de pantalla del inconveniente que está presentando y que me envíe por interno. Con eso tendría la justificación correspondiente. Bien, continuamos la clase en que también tenemos una de las funciones estructurales que hace referencia a lo siguiente, que forman las membranas celulares y también el tejido adiposo. El tejido adiposo es sumamente importante porque nos ayuda a la protección contra los daños. Es decir, si se accidentara un oso, si se accidentara un ser humano que en este caso tenga sobrepeso, pues esta estructura de los lípidos, de la grasa corporal, de alguna manera le serviría como un amortiguamiento para el golpe, ¿sí? No pasaría a un caso extremo. Chicos, porfa, activen sus cámaras en este momento. Todos. Gracias. Muy bien. Miguel, active su cámara. Lisbeth, igual. Araceli, muy bien, gracias. Alison, Alexander Molina, Roger, active su cámara. Listo. Así es creíble. Bien, continuamos entonces. Como les mencionaba, esas son una de las principales funciones. También cabe mencionar que en cuanto a las aves, esta grasa les sirve para impermeabilizar las plumas. Ustedes han de haber observado que muchísimas aves, al momento de entrar contacto con el agua, las plumas no se van a mojar, simplemente se hacen bolita y se mantienen aisladas. Esto se debe a que se acicalan y en la parte de la cola en donde tienen las plumas, no sé si han de haber visto en el pollo, que cuando están cocinando sacan la parte del ano y en la parte de la colita tiene una estructura en la parte superior, tiene una sustancia media blanca o amarillenta que también se la retira. Esa sustancia o esa estructura la utilizan y es muy importante para poder impermeabilizar todas las plumas, para hacer mantenimiento de las plumas. Esta grasa o esta zona, esta estructura la aplasta con el pico y luego vamos entremordiendo la pluma y de esta forma es que lo va impermeabilizando. Así que también funciona como un aislamiento de temperatura para las aves. En cuanto a la función reguladora o hormonal, las vitaminas liposolubles y las hormonas de esteroides regulan el metabolismo. Aquí, como ustedes ya lo acabaron de leer, pues que gracias a estas vitaminas liposolubles nos ayudan a tener un equilibrio en el cuerpo humano. Hace referencia al metabolismo. ¿Sí? Veamos, pasemos a la siguiente presentación. Bien, otra de las funciones es la función transportadora. Aquí hace referencia a la función transportadora. Lo indica que hace
función o hace el papel de transporte de lípidos desde el intestino hasta el lugar que quiera llegar, ¿sí? Entonces, significa que dependen los lípidos porque algunos estarán en forma líquida y otros estarán en forma sólida. Entonces, más que todo la líquida es quien va a ser el canal de transporte de los lípidos desde el intestino a donde se necesite. Si necesitan en los músculos, pues entonces será en los músculos. Si necesitan en la parte de las cervicales, es decir, en la parte del cuello posterior, pues se necesitará ya y se enviará para ese lugar. Entonces depende de donde necesite el cuerpo. También hace referencia como una función térmica, lo que ya les mencionaba previamente, que gracias a estas reservas energéticas pueden cumplir esta función de proteger o mantener el calor corporal y pues no se pierda calor. Es decir, que por ejemplo, lo que les decía, los osos pueden estar calentitos durante todos esos 6 meses que no pueden salir porque no van a poder alimentarse. Entonces aquí la grasa corporal que ellos tienen, pues van a utilizarla para mantener calor y para poder sobrevivir y utilizar esta reserva energética en cuanto a la alimentación. Bien, ahora, en cuanto a la siguiente diapositiva, tenemos la diapositiva de clasificación. ¿Y a qué hace referencia la clasificación? Es que tenemos en los lípidos los ácidos grasos. Aquí ustedes han de haber escuchado muchísimo este inconveniente. Miguel Chicaiza, porfa, enfóquese. Aquí tenemos que los ácidos grasos tenemos que causan muchísimos inconvenientes, muchísimos problemas en nuestra salud. Entonces vamos a ir revisando este detalle. También que hay lípidos saponificables y lípidos insaponificables, ya vamos a ir revisando. Entonces empezamos con los ácidos grasos. Los ácidos grasos son moléculas formadas por una larga cadena de carbono. Aquí nosotros podemos visualizar que tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Tengamos en cuenta este detalle, esta estructura importante. Aquí, miremos, son una cadena de 4 carbonos y cabe mencionar algo importante. Miremos que para los lípidos tenemos este grupo funcional. Entonces, ¿quién me dice? Podría ser Darkea. Cuéntame, ¿qué grupo funcional es el que acabo de encerrar? ¿Cuál? ¿Puedes repetirlo, porfa? ¿Qué grupo funcional es? El sí. A ver, aquí recuerden la clase anterior que hacíamos referencia al ácido carboxílico. Sí, entonces los ácidos carboxílicos son quienes tienen esta estructura, este grupo funcional. ¿Sí? Entonces miremos acá está el otro ejemplo de la misma manera. Les había dicho que puede estar expresado de estas dos formas. Entonces miremos que en cuanto a los lípidos y en los ácidos grasos, pues tenemos este grupo funcional característico de que es un ácido carboxílico. Entonces, si nos damos cuenta, existe una relación directa en estos dos compuestos. Entonces, veamos cómo está dispuesto los hidrógenos también. Esta es la estructura desarrollada, la fórmula desarrollada, que están separados, desgregados todos los compuestos. ¿Sí? Bien, entonces también tenemos que en los ácidos grasos saturados, las saturadas son las grasas sólidas y obviamente esto se lo puede hacer referencia en cuando se enfrenta al medio
nosotros podemos encontrarnos. Por ejemplo, si una persona que esté gordita y se saca un ácido saturado, un ácido graso saturado, es decir, del abdomen o del vientre, significaría que en el medio ambiente, en el normal, pues sería sólido, ¿sí? No sería líquido. Entonces a eso hace referencia, por ejemplo, nuestra grasa corporal, casi del abdomen, de las piernas, de los glúteos, de los brazos incluso, pues son sólidas. Entonces a eso hace referencia, que son ácidos grasos saturados. También tenemos que hay ácidos grasos insaturados, que aquí encontramos a los aceites líquidos, es decir, en diferentes partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, tenemos en la sangre, si ustedes han de haber observado un tubo de ensayo con sangre, lo dejan por un día y se empieza a separar las plaquetas, los glóbulos rojos y el plasma y también la grasa o el líquido, que en este caso viene a ser como lípidos, se separan. Y es justamente a este detalle que se conoce como ácidos grasos insaturados, que son aceites líquidos. También nosotros tenemos en diferentes partes del cuerpo, como les mencionaba, en los huesos. Ustedes han de haber comido alguna presa de pollo y han de haber masticado el hueso, pues han de haber observado que este hueso tiene este líquido y es aceitoso. A esto se le conoce como ácido graso insaturado debido a que es un aceite líquido. Hasta ahí, Miguel, ¿tenemos claro? ¿Sí? Listo. Kenneth Pérez, ¿está? ¿Ya regresó o todavía no? Sí está. Listo, ya te pongo en asistencia. Lo tenemos claro hasta aquí referente a los lípidos. Muy bien. Entonces aquí también tenemos a considerar qué son los saponificables. En esto, aquí ustedes han de haber escuchado el proceso de saponificación y si no, pues hace referencia a la producción de jabón. Es decir, que para esta clase hubiéramos hecho jabones para el colegio o para nosotros mismos. Entonces aquí, gracias a este proceso, se hace con grasa, con estos ácidos grasos saponificables, es que nos permite realizar este tipo de productos. Ustedes han de haber leído el libro del perfume y también han de haber observado la película El perfume. Así que cualquiera de esas dos formas han de haber visto cómo se extrae la esencia. Más o menos va de lo mismo al momento del proceso de saponificación. ¿Sí? Entonces es la producción netamente de jabones aquí mediante el uso de lípidos, de grasa. Y también tenemos los saponificables simples, que aquí encontramos el aciglicéridos. ¿Y qué es lo que funciona o cuál es la característica de esto? Es que sirve como una reserva energética para plantas y animales y forman el tejido adiposo que son sumamente indispensables para poder impermeabilizar diferentes estructuras. También tenemos que se forman ceras y, por ejemplo, son sólidos a temperatura ambiente. Ustedes han de haber conocido muchísimas ceras, por ejemplo, la cera de cabello, la cera de piso, son insolubles en agua y obviamente son impermeabilizantes. Es por ello que se usa este tipo de productos para limpieza o para sacar brillo, depende de dónde se vaya a aplicar. Y veamos aquí lo que les hacía referencia hace un tiempo en cuanto a impermeabilizar las estructuras de las plumas de las aves. Aquí podemos ver lo que les mencionaba, que son hidrófobas, es decir, que no se van a mezclar con
con las grasas o con otros líquidos que sean aceitosos. Entonces, cuando el ave se empieza a acicalar, intenta, o en este caso sus plumas lo vuelve impermeable. Y cuando se vuelve impermeable al contacto con el agua se torna de esta forma, en gotas de agua sobre una pluma. O a su vez simplemente resbala, pero no la va a mojar, no la va a hacer nada, simplemente se queda tal cual idéntico como está en esta imagen. Es por ello que es importante, para ellos las aves, pues obviamente ellos no tienen una casa o en algún lugar donde esconderse cuando llueve, pues este es un mecanismo de alguna manera como el paraguas para poder protegerse del agua y de la lluvia. Entonces, cuando quieran bañarse las aves, simplemente tienen que abrir sus plumas y dejar que ingrese el agua. Entonces, de esa forma trabaja. Bien, ahora pasamos a la siguiente, que los fosfolípidos, los complejos, aquí haciendo referencia a los complejos, encontramos a los fosfolípidos y a los glucolípidos. A los fosfolípidos encontramos que forman la membrana celular, como les mencionaba, estos son muy importantes en cuanto a la replicación del ADN o a las células para la duplicación, pues necesitan una membrana celular y es importantísima esta porque primero da forma y segundo porque le permite seleccionar las estructuras o las sustancias que pueden ingresar a la célula. Y también los glucolípidos son una parte de la membrana celular que actúa en el reconocimiento, como les mencionaba, son quienes seleccionan qué estructuras dejar pasar o qué estructuras no dejar pasar. Entonces ahí, gracias a estas sustancias, a estos lípidos, son que permite el paso de sustancias al interior de la célula. Aquí podemos observar, miremos esto. Estas son las membranas lipídicas y a estas se tienden a abrir para que el azúcar, por ejemplo en este sugar reset, que el azúcar ingrese o se quede fuera. Entonces aquí, gracias a esta membrana lipídica, pues permite el paso o el bloqueo de cualquier sustancia que pueda ingresar a la célula. Entonces trabaja de esta forma, miren que está dispersa o distribuida en este sentido de los dos lados para que pueda existir una mejor selección. Entonces vamos a quedarnos hasta aquí y voy a tomar nuevamente lista para quienes no alcanzaron la primera asistencia. Entonces, porfa, estar pendientes. Y veamos. Gavilanes está, sí estaba. Logacho estaba, se incorporó. No. Ortiz, Pablo Ortiz no está. Pérez Jocelyn, confirme su asistencia, porfa. Gracias. Pérez Kenneth, Pozo Allison es lo que tenía inconvenientes, así que hay que notificar esto. Quinaucho estaba presente. No, así que ahora estará listo. García Alexi, confirme su asistencia, porfa. Listo. Moreno Yurian, confirme su asistencia. Ya, veamos aquí más. Cárdenas, confirme su asistencia. Y Amores, confirme su asistencia, por favor. Listo, eso sería todo por la clase. Si tienen alguna duda o inquietud, este es el momento para realizarlo. ¿Tenemos algún inconveniente, duda? ¿No? Bueno, se acabó el tiempo, así que eso sería todo.